Compartamos. Perfecto. Ahí está el libro, la página donde es un resumen de lo que habla la Biblia. Dice, Cristo nos advierte a nosotros en Lucas 21, verso 34, donde nos dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Evidentemente se está refiriendo a aquel día que es la segunda venida suya, digamos, o de Cristo. Y Y entonces nos dice, ¿por qué uno dice glotonería, glotonería, pero en realidad no era glotonería del estómago, es glotonería del corazón? Entonces lo que hay que analizar es de qué se alimenta el corazón. Y cuando uno entiende eso, descubre que la glotonería del corazón significa, justamente como resumo ahí, los excesos religiosos o las emociones, las cosas que uno anda buscando sensaciones. Y por eso muchos van a la iglesia, porque está dirigiéndose él hacia los discípulos. Muchos van a la iglesia solamente a buscar un momento de confort, camaradería con los hermanos, cantar lindos cantos, hacer cosas lindas, pero no se preocupan en realidad de lo que tiene que ver con el evangelio o con la misión que ha sido encomendada para nosotros. ¿No? Entonces están preocupados ellos más que nada de las cosas bonitas que ofrece el Evangelio, como lo que habla Elena de White, dice que están muchos conformes en la actividad que sucede en el lugar santo, y muchas iglesias se van a quedar ahí y no van a dar el paso de entrar al lugar santísimo, dice ella. Es exactamente lo que uno ve en las iglesias modernas, donde se han transformado más que en un centro de atracción, a un centro donde el pastor es un showman, ¿cierto? Predica cosas lindas y le habla al corazón y la gente se enternece, pero eso es glotonería, exceso de alimento espiritual. Tiene que haber equilibrio entre lo que es en el santuario, ¿se acuerda? Uno entra al lugar santo y hay un equilibrio, está en el mismo lugar lo que es el alimento espiritual, que sería lo que uno se alimenta en la iglesia, que es el pan y el vino, y al frente está la menorá, y simboliza lo que es la testificación. Entonces, si uno no testifica al mismo nivel de que uno tiene que producir, digamos, el alimento, o uno se alimenta, es como un deportista. Imagínese un deportista va a competir en una maratón, ¿cierto? Una maratón de, bueno, no tanto maratón, pero con 20 kilómetros para correr y todo eso. Y el tipo dice, tengo que alimentarme bien porque tengo que estar fuerte para poder correr, ¿cierto? Y come y come y come, alimentarse bien, y no entrena. ¿Qué le va a pasar? Lo más probable o evidente va a ser de que esta persona va a estar, digamos, obesa y le va a costar correr, ¿cierto? Porque está comiendo mucho, pero no, tiene que estar al mismo tiempo que alimentarse bien, tiene que también entrenar. ¿Cierto? Es lo mismo que Dios nos pide en la iglesia. Nosotros tenemos que trabajar en la iglesia, tener actividades, tenemos que hacer obra misionera, tenemos que tener actividades de tipo, de manera... Y también al revés, si uno trabaja para el Señor, lo que le pasa a los pastores, trabajan mucho para el Señor y se cansan de tanta labor que hacen para el Señor, pero no se alimentan, no asisten a una predicación, no estudia la Biblia, no hace el culto porque no tiene tiempo, etcétera. Entonces también le pasa lo mismo. Está haciendo excesos de trabajo, digamos. Que es lo menos probable, lo más probable y lo más fácil que afecte a uno es los excesos religiosos. O sea, los excesos, y eso está en la iglesia hoy día. La iglesia hoy día está llena de cosas, digamos, baladís o cosas que no son verdaderamente relevantes, ¿cierto? Dentro del Evangelio, son quizás bonitos, y es bonito guardar como decía Cristo, bueno que ustedes diezmen la menta y el comino, pero han dejado lo más importante de, de la fe o del Evangelio, que es obviamente la misericordia y el juicio. Lo mismo acá. Es verdad que es importante alimentarse bien y todo eso, pero no es lo más importante, o tiene que haber equilibrio con eso y con la testificación. Por eso hay que darle trabajo a los hermanos, hay que darle tareas, hay que hacerlos trabajar, hay que enseñarles, capacitarlos para que ellos salgan a hacer la obra. Y no vemos ese fruto en la iglesia. Lamentablemente la gente está dando pocos frutos. Es muy raro a veces que tengamos una visita, que vaya alguien invitado por nosotros, etcétera. Salvo la obra que uno puede hacer por fuera que da fruto en otros lados también, como el caso mío. También, ¿qué es lo que sería embriaguez del corazón? ¿Cierto? Porque habla también de la glotonería del corazón. La glotonería del corazón es obviamente los excesos religiosos, y la embriaguez del corazón es cuando uno se mezcla con filosofías o pseudociencias o intereses mundanos, ¿cierto? O también cuando uno empieza a hilar fino en la teología y empieza a discutir teologías, pero que no tienen sentido, ¿cierto?
que, por ejemplo, algunos niegan que el Espíritu Santo sea una persona y empiezan a discutir que si lo es, que si no lo es. No, si es que la cosa es sencilla y pragmática, no hay que discutir eso. Sí, orientarlos a algunos porque empiezan a tener errores graves o les impide el crecimiento espiritual producto de eso. Pero la filosofía, que es lo que abundó en la Iglesia Católica en la Edad Media, y empezaron a mezclarse con la teología, la filosofía griega, por ejemplo, la adquirieron. Por eso digo, yo estuve en colegio católico, a mí me enseñaban que el alma era inmortal y que decían qué maravilla que estos hombres filósofos griegos descubrieran esa filosofía cristiana, ¿cierto? O haciendo uso de la razón. Entonces yo levanté la mano, me acuerdo, le digo al cura, perdone, curita, pero yo he leído la Biblia y la Biblia no encuentro que el alma sea inmortal, en ninguna parte lo dice. Entonces, pero si todos sabemos que es inmortal. Entonces evitaba el discutir el tema porque no tenía la preparación de vida. O sea, ellos estudian mucha filosofía y los teólogos estudian mucha filosofía y poca teología o poca Biblia. ¿Entiendes? Entonces, por eso nosotros lo hemos hecho al revés. Entonces, que debemos practicar, y es lo que dice mucho el Espíritu de Profecía, habla de eso, que nosotros debemos practicar lo que es la sencillez del Evangelio de Cristo. ¿Ya? Y entonces evitar con eso mezclar la verdad, la verdadera fe en Cristo con idolatría, espiritismo, espiritualismo, política, intereses comerciales, filosofías, pseudociencias y tradiciones humanas. Evitar las preocupaciones de esta vida también, que también algo que nos va a apartar. ¿Cuáles son las preocupaciones de esta vida? Fíjese que no es bueno ver la televisión a veces porque o uno dice, no, yo lo único que veo en la televisión son las noticias. Pero justamente ahí le están trayendo todas las preocupaciones de este mundo en forma concentrada. Y todos los días uno leyendo las noticias o viéndolas en televisión está teniendo los afanes de esta vida y lamentablemente lo que publican es justamente en el 90% los desastres o los, eh, diríamos, desastre ecológico, accidentes o también delincuencia y todo eso que uno ve. Algo que a uno no le pasa todos los días, pero al verlo todos los días uno se angustia, que uno dice, wow, qué terrible lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Entonces no hay que ver esas cosas, porque eso también es perjudicial para el corazón, ¿ya? Después, cuando analizamos ahí de cuál es el verdadero grupo religioso, ¿cierto? Y en el libro también se bosqueja que en realidad no hay un grupo religioso propiamente tal, porque es una manada pequeña que está diseminada en distintos grupos religiosos. ¿Ya? Hay unos grupos que tienen mayor luz que otros, especialmente los que guardan el día sábado, por ejemplo, tienen una luz superior y pueden crecer con mayor, pero la verdadera cosa está en los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es lo que dice el libro de Apocalipsis, ¿cierto? 12, verso 17, ¿cierto? Y entonces hay que identificar el pueblo de Dios. ¿Cómo se lo puede identificar? Porque guarda los mandamientos de Dios. Esa es una de las condiciones. Uno puede decir, el pueblo de Israel guarda los mandamientos de Dios. No, porque no tiene el testimonio de Jesucristo, que es la otra condición, ¿cierto? Porque lo guardan en forma fanática, no tienen en realidad una verdadera visión de cómo se deben observar los mandamientos, ¿cierto? Porque ellos incluso guardan el sábado, pero cuando uno va para allá se da cuenta que todo lo hacen en forma muy fanática y no tienen el testimonio de Jesucristo, que Él les ordenó cómo se deben guardar los mandamientos de verdad, ¿cierto? Cristo amplió los mandamientos, no los redujo. Cristo cuando les hablaba del día sábado, le dijo el día sábado es para hacer la obra del Padre, para hacer la obra de Dios, no para transformarlo en una carga para el pueblo, ¿cierto? Cuando hablaba del adulterio, por ejemplo, ustedes basta que miren a una mujer para desearla, ya están adulterando en su corazón, ¿cierto? Cuando dice quien asesina, por ejemplo, dice quien mata, también a veces la persona cree que no, yo no mataba a nadie, pero la verdad es que una persona de carácter fuerte y enojona, y dice que se enoja con su hermano, es un asesino en potencia, porque está apuñalando el corazón de la persona, ¿cierto? Entonces, Cristo vino a ampliar los conceptos y él dice, por ejemplo, Cristo siempre en el Sermón del Monte lo deja claro, que no vino a abrogar la ley y ni los profetas, sino que vino a cumplir, no a cumplir la ley, ¿cierto? Sino que a cumplir las profecías que estaban escritas acerca de él en la ley que le llaman el Antiguo Testamento, o a la Tanakh, o al Pentateuco, ¿cierto? A cumplir la ley, pero también a guardar la ley, porque él observó todos los mandamientos y también enseñó cómo se debía hacer. Y así él dijo, no, si no, no lo hubiese dicho, dijo claramente, sed vosotros perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Anular la ley de Dios es algo gravísimo, algunos lo pretenden, no son muchos, o dañar algún punto de la ley también es algo gravísimo. ¿Por qué? Porque la ley
tiene que ver con el carácter de Dios. La ley fue hecha por nuestro beneficio y la ley es tan estricta y tan rígida que incluso fue necesario que muriera Jesús por nosotros, no para anular la ley, sino que todo lo contrario, para salvar la ley. De hecho, el concepto del arca del pacto es justamente para salvarla, es salvar lo que tiene adentro. Las arcas son para eso, para proteger lo que está adentro y salvarlo. El arca de Noé fue para proteger a la humanidad junto con los animales que iban a poder perecer, los animales terrestres y aves acuáticas, digamos, perdón, las aves en general, para que se salvaran, ¿cierto? No los seres acuáticos que ellos vivían en el mar, no tendrían tanto problema, pero sí los animales terrestres, para salvarse, la única forma fue construir un arca. Lo mismo la arquilla de juncos que hizo la madre de Moisés, ¿cierto? Para salvar a su hijo, que había una orden de asesinato de parte del faraón. Entonces ella, para salvar al hijo, hizo esa arquita de juncos, ¿cierto? Para salvarlo. Y lo mismo la arca del pacto. Esta no es calafateada por dentro y por fuera con brea, sino que con oro. ¿Por qué? Porque para salvar algo precioso, que son los mandamientos de Dios, y están todavía ahí, ¿cierto? Ocultos de la humanidad, pero también. Y en el cielo también ahí dice hay unos mandamientos, para que lo tengamos claro. Bienvenido, Daniel, a la reunión. Entonces, sigamos. Y seguimos analizando el libro. Bueno, hay muchos otros detalles importantes que podemos analizar. Y una de las cosas interesantes que podríamos ver es el capítulo siguiente, que hay peligro en seguir a otras personas, porque los líderes lamentablemente son corruptos y a veces nos empiezan a enseñar o a guiar por otros motivos, por otras razones, no por las razones puras que tiene el Evangelio. Entonces, cuando yo empecé, estaba joven, muy joven, era atleta, me acuerdo, había sido seleccionado por el estadio palestino para correr por ellos, porque había destacado a nivel nacional. Entonces, cuando corría ahí, me acuerdo una vez estaba filosofando y yo decía, tiene que haber algo, algunos principios universales, que toda la gente los respete, tiene que haber algo ahí. Y encontré que son 7 los principios fundamentales. Aquí están. Uno de ellos es el amor, ¿cierto? ¿A qué me refiero con principios fundamentales? Aquel principio que toda la persona lo acepta como algo bueno y que lo contrario es algo negativo o malo. Por ejemplo, todos sabemos que el amor es bueno, incluso hasta los delincuentes saben que el amor es bueno y que el desamor es malo, ¿cierto? Todos saben que la justicia es buena. Ahí están los 7 principios que yo encontré. La justicia es buena y la injusticia es mala. También la disciplina o el orden, ¿cierto? También es bueno, ¿cierto? Todo lo ordenado es bueno, a uno le gusta tener la casa ordenada, tener limpio todo, ¿cierto? O que haya orden en las calles, orden en cuanto al tránsito de los vehículos, ¿cierto? O un orden especial, un manual que te diga cómo se maneja el computador, etcétera. Todos nos gusta el orden y sabemos que el desorden es malo. También todos sabemos que la verdad es buena, ¿cierto? Y la mentira es mala. De hecho, muchas jóvenes que a veces descubren que la pareja o el pololo o la novia le ha mentido y cortan la relación de inmediato. No, yo no aguanto. Cualquier cosa está bien, pero no aguanto que me mienta. Así que hasta aquí no vas a llegar, ¿cierto? No hay tolerancia porque me mintió, dice. Entonces, es algo delicado, grave. Y eso sin importar la religión, sin importar si es una persona es atea, inclusive un ateo también puede tener estos principios fundamentales grabados en su corazón, ¿cierto? También sabemos que la libertad es buena, que es el más, digamos, débil de estos principios, porque siempre uno, cuando a veces por motivos de amor, cuarta la libertad de su pareja. Entonces, no puede ser, ¿cierto? El otro es la felicidad. La felicidad también sabemos que la felicidad es algo bueno, o propiciar la felicidad, o las buenas relaciones, ¿cierto? Y la infelicidad es mala. Todos, sin importar el credo, la religión o sin importar, digamos, si es religioso o no. También la coherencia. Todos saben que lo que es coherente es bueno y lo incoherente es malo, ¿cierto? Entonces yo dije estos principios y hay muchos otros que se pueden desprender de la combinación de estos principios, pero después me acuerdo un amigo me llega y me dice, Jorge, mira, en Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Dios que van por sobre toda la tierra, ¿cierto? Y que a todos llegan. Entonces, tiene que ser esto que tú encontraste, los principios fundamentales de la vida. Dije, wow, qué interesante, dije yo. Claro, porque en realidad a todos llegan estos 7 espíritus, pero va a llegar el día donde estos
estos 7 espíritus van a retirarse. Y ahí donde vamos a ver gente que va a decir, no, no hay que ser justo, hay que ser injusto, no, no, el amor es malo. Van a haber personas que se les va a cambiar el switch, ¿cierto? Hoy día todos tenemos estos principios como fundamentales, pero va a llegar el día donde van a dejar de ser fundamentales. Y quizás ya hay uno que tiene la conciencia cauterizada y que lo están viviendo de esa manera. Entonces, hay que preocuparse. Y lo importante es que uno se da cuenta lo difícil que es armonizar estos principios. Es muy difícil, porque si yo digo, amo tanto a mi hijo que no, no lo voy a castigar nunca, no, pues, sería injusto. Si él comete algún error, tengo que castigarlo. Pero ¿cómo castigarlo? Con amor. ¿Cómo se castiga con amor? Es complicado. Entonces, ahí viene el asunto del equilibrio. Y nosotros, lamentablemente, sufrimos de desequilibrio en la observancia de estos principios. Hay un desequilibrio notable en la observancia de estos principios. Entonces, ¿cómo se puede mejorar eso? La única forma que yo he encontrado, en cuanto al amor, la justicia, la disciplina, la verdad, la libertad, la felicidad y la coherencia, la única forma de poder equilibrar estos principios en tu vida personal es con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, es ahí recién cuando tú puedes verdaderamente tener equilibrio en estos principios. Y eso es lo que llama la Biblia vida eterna, porque la persona vive en equilibrio, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente, recibiendo mensaje, pensé que lo había cancelado, pero no funcionó. Entonces, la vida eterna es cuando el Espíritu Santo mora en ti y te hace vivir estos principios en plena armonía. Tú vas a ser lleno de amor, lleno de justicia, disciplina, orden, verdad, libertad, felicidad, coherencia, etcétera. Todo eso se logra solamente con la presencia del Espíritu Santo y por eso que no hay que seguir líderes, hay que buscar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y para eso se consigue directamente con la oración, ¿cierto? Y con el estudio de la palabra de Dios. Entonces, dos herramientas que tú tienes que hacer. Cristo es el único que verdaderamente tenía estos principios en equilibrio. Y nosotros lo podemos lograr también con la ayuda de él, pero tenemos que acercarnos a él porque él vivía, él reflejaba estos principios y cualquiera que lo escuchaba, ¿cierto? Se enamoraba de su amor, se enamoraba de su justicia, se enamoraba de todo el conjunto de principios que se reflejaban en su vida, ¿entiendes? Pero con eso no basta. Jesús vino para servir aún a los más pequeños, ¿entiendes? Entonces todo eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Acuérdense que los discípulos, incluso una vez que estaban discutiendo entre ellos, hubo entre ellos una discusión acerca de quién de ellos sería el mayor. ¿Y qué le respondió Cristo? El que quiera ser mayor de ustedes, sea el servidor, sea el menor. Y fíjese que cuando usted aplica eso en su vida, yo lo apliqué, por ejemplo, en una empresa donde yo trabajé como gerente general, me acuerdo que yo dije, no, aquí estamos para servir. ¿Cierto? No, no estamos para ser servidos, sino que para servir. Entonces, llegué yo, me acuerdo, y hice mi filosofía de enseñarles a ellos cómo tenía que administrarse esa empresa, y el resultado fue maravilloso. A los gerentes generales, a otros gerentes que yo tenía, me acuerdo, por ejemplo, eh, la calidad de los baños, no, tiene que ser igual para todos. El comedor, todos comemos la misma comida en el mismo lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos hermanos. Aquí no hay empleados de segunda categoría. Todos somos de primera categoría. ¡Wow! Eso les gustó a ellos mucho. Después también, le dije yo también, en el caso del estacionamiento, me acuerdo, me dejaron ahí estacionamiento para el gerente general, para el otro gerente, y yo le dije, no, sáqueme eso, por favor, a los empleados. ¿Pero por qué le van a quitar su puesto? Dije, lo siento, pero que aquí no hay empleados de segunda, somos todos de primera categoría. Y llego yo tarde, tengo que ocupar el último lugar. Entonces, wow, yo estoy para servir, no para ser servido. Igual que los empleados les decía yo, a veces me decían, don Jorge, no me digas don, dime Jorge nomás. Yo estoy para servirte, yo tengo más estudios y herramientas para ponerle a tu servicio. Dime, ¿qué quieres? ¿El que barría? Entonces, le decía él, don Jorge, fíjese que aquí la grúa pasa muy rápido, de repente puede haber un accidente. Entonces, oh, qué buena observación. Entonces, le hacíamos el esfuerzo para mejorar lo que él había sugerido. Y después, ¿y qué pasó? Que al final teníamos 0 accidentes, muy buen desempeño, la gente feliz, y uno lo notaba porque llegaban a veces las niñas que ofrecen servicios externos, por ejemplo, a mujeres, llegaron unas mujeres que eran de la AFP, creo, no sé, o de la ISAPRE, y decían, oiga, don Jorge, esta empresa es distinta, decía, a todo el sector de acá. Decía, vemos que aquí la gente trabaja contenta, se ven todos
como bien unidos, dice, es algo distinto esta empresa. ¿Por qué ustedes tienen una excelente administración, me decía, una plana mayor excelente, o hacen una muy buena selección de personal? No sé cuál es la explicación. Entonces yo le dije, no, ninguna de las dos cosas. Simplemente porque hemos sido humildes y hemos sabido aplicar las cosas que funcionan y que las enseñó Cristo 2000 años atrás. Entonces, le hablé de el empowerment. Cristo le dio poder a los discípulos para que ellos hicieran las cosas. Yo les daba poder a la gente para que trabajara en forma independiente en sus áreas, ¿cierto? Y lograra, yo les daba las herramientas para que ellos lo lograran. También los apoyaba, ¿cierto? No era yo el único director de orquesta que tocaba los instrumentos, no. Les hacía que ellos aprendieran bien su instrumento y lo tocaran como corresponde. ¿Cierto? También, decía, tratamos de compartir los beneficios que logramos, ¿cierto? Entre todos, para que ellos también tengan la camiseta puesta, porque alguien cuando comparte las utilidades, por ejemplo, es cuando la persona se da cuenta de que ya el ladrón que estaba robando no le roba solo a la empresa o al dueño, me está robando a mí. Entonces ahí se acaban los robos, etcétera, y muchas cosas y beneficios adicionales. También nos preocupábamos de que la gente, que los empleados, que todo el superior estuviera al servicio de sus subordinados. Y también, y muchas cosas que Cristo enseñó, ¿cierto? De donde, como se habla hoy día, la pirámide invertida. Se habla de que da beneficios increíbles en la empresa industrial, y la empresa lo está ocupando. ¿Y cómo descubrieron esto las empresas privadas? Lo descubrieron haciendo encuestas. Harvard, por ejemplo, decidió hacer una encuesta para analizar todas las empresas que habían tenido éxitos notables en su desempeño y que lo habían mantenido en el tiempo. Encontraron como 500 empresas y analizaron cuáles eran los patrones comunes que tenían. Y descubrieron estos mismos patrones que Cristo enseñó hace 2000 años. Y nosotros en la iglesia tenemos que respetarlos. Nosotros como institución religiosa deberíamos ponerlos en práctica, pero a veces tenemos, en la misma iglesia católica se dio el sistema piramidal total, donde los de abajo están como al servicio del de arriba y están como mendigándole, cuando en realidad debería ser al revés, ¿cierto? Entonces, algunos papas han querido cambiar el orden, pero cuesta mucho, ¿cierto? Yo lo viví porque hice una asesoría un año a la Iglesia Católica y en, eh, en Chile, y me di cuenta de la competencia que hay en el interior y cómo ellos quieren escalar abusando del inferior, le roban los informes y lo presentan como de ellos, etcétera. Cosas así. Yo, recuerdo, mi jefa me contaba esos detalles que ella los había vivido con mucho dolor. Entonces, pasan las instituciones piramidales. Por eso que las instituciones que son más planas, dice, son mucho más exitosas y rápidas y ágiles. Pero cuesta mover un monstruo como la iglesia. Y nuestra iglesia también está cayendo en eso, ¿cierto? Tenemos una situación jerárquica, situación donde uno ve que en realidad se preocupan de los grandes eventos y no se preocupan de lo que corresponde. Dice, de acuerdo con el estatuto de la iglesia, es la asamblea la que decide y en la junta en segundo lugar y el pastor en último lugar. Pero aquí lo ponemos a veces al revés. El pastor es el que manda, ¿cierto? Y a él lo mandan de arriba también. Y después la junta y después la iglesia, cuando es todo al revés, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que saber vivirlo, respetarlo. Entonces, hay muchas iglesias que abusan de eso incluso y se convierten en una especie de monopolio de la salvación. Entonces, hay que ver, por eso que la iglesia correcta no es fácil identificarla y ver cuál es la verdadera visión de la iglesia, ¿cierto? Cuando a Pedro se le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no le decía, dijo así, algunos teólogos han descubierto que en realidad mismo Pedro reconoció que la roca es Cristo. Por lo tanto, lo que debe haber dicho Cristo es, tú eres piedra, ¿cierto? Pedro, piedra, ¿cierto? Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lamentablemente, el lenguaje escrito no refleja los movimientos del cuerpo, pero en el fondo eso es lo que dijo Cristo. Y Cristo y Pedro reconoce, yo soy una piedra arrojadiza, dice él, que me enfrenté, choqué con la gran roca que es Cristo y he sido desmenuzado, ¿cierto? Y roto, porque lo que Dios busca es eso. Cuando yo llegué me acuerdo, a- a la ciudad de Hebrón, encontramos la cueva de Macpela y había una foto súper interesante porque les puedo mostrar eso algún día, donde hay una capilla que hicieron los antiguos y tiene piedra sobre piedra y tiene cúpulas de piedra sobre piedra, algo increíble, ¿cierto? Y eso
demuestra la calidad y la capacidad que tenían los hombres antiguos para edificar. Pero fíjese que si uno saca una piedra, se cae todo en la cúpula. Entonces, eso somos nosotros. A veces una piedra pequeñita que está apuntalando una piedra mayor, ¿ya? Para que ésta se mantenga en equilibrio. Y eso es súper importante que tengamos ese concepto, porque la piedra pequeñita también viene a ser fundamental dentro del esquema de la iglesia. A veces hay un hermano que el que barre la iglesia es súper importante, ¿cierto? A veces hay una hermanita que es la que se preocupa de preparar la Santa Cena, de preparar el vino, etcétera, ¿cierto? Entonces, etcétera. Lo otro que es importante, la salvación por las obras no corresponde, sino que la salvación es por fe. Por eso la vida eterna es un don gratuito. Dios lo ofrece gratuitamente a todos. Él hace lo que uno no puede lograr. Uno tiene que hacer lo que uno puede lograr. Uno dice, a veces uno escucha ve en el dicho que dicen algunos vehículos, Dios es mi copiloto. No, Dios debe ser el piloto. Uno debe estar para apoyar la obra de Dios en la medida que uno puede, pero Él debe ser el que maneja la vida. Dice el capítulo 3 dice, está lamentablemente todavía en inglés, esto no lo he traducido. Acuérdate que dice, sella las cosas que los 7 sellos han dicho y no las escribas. Ese es el lema de esta presentación. Y habla del capítulo 3 dice, los principales argumentos en defensa de la observancia del día domingo. Vamos a analizar los principales argumentos y vamos a descubrir si son válidos o no. Y vamos a tratar de profundizar en este tema. Echemos un vistazo a los principales argumentos de los eruditos, que defienden la observancia del día domingo, como día de reposo cristiano. 1. Que el Nuevo Testamento enseña que cada seguidor de Dios, a partir del primer Pentecostés, ocurrido después de la resurrección de Cristo, está llamado a considerar al día domingo, primer día de la semana, como día de adoración, en reemplazo de la observancia judía del día sábado. Séptimo día de la semana. 2. Que los cristianos estamos bajo la ley de Cristo, y en ningún sentido bajo la ley de Moisés. Asumiendo que el mandamiento del sábado es parte de la vieja ley que fue clavada en la cruz. Afirman que Jesús clavó la antigua ley a la cruz, basados en Colosenses 2, verso 14. 3. Que el texto de 1 Corintios 16, versos 1 al 3, demostraría que los primeros cristianos guardaban el domingo porque Pablo mandó a los creyentes de Corinto que dieran su ofrenda semanal en el primer día de la semana. 4. Que Cristo resucitó el día domingo, justificación más importante esgrimida por la mayoría de los cristianos que guardan el domingo, incluyendo a los católicos. Aplicando a ese día una especie de nueva creación, donde ya no estaríamos más bajo el yugo de las observancias judías, y celebraríamos el domingo motivados por el gozo de la resurrección. ¿Entiende? Esos son los principales argumentos. Hay otros más a veces, pero son menores, en menor categoría. Hay uno, por ejemplo, que algunos dicen que Cristo cuando nos dice, entrad en mi reposo, y uno dice, entonces ahora el sábado es Cristo, entramos en el reposo de Él, ¿cierto? Bueno, también es verdad que tenemos que entrar en el reposo de Cristo, pero no es cierto lo otro, o sea, una cosa no anula la otra. Pero vamos a seguir entonces con esta presentación, analizando uno por uno los temas. El primero de ellos es que el domingo reemplazó al sábado a partir del primer Pentecostés. Vamos a verlo. Veamos el primer argumento, que nos dice que el domingo reemplazó al sábado en el primer Pentecostés después de la resurrección. El libro de Hechos afirma que millares de judíos celosos de la ley se convirtieron al cristianismo y que todos seguían siendo celosos de la ley. Y si estos judíos eran celosos de la ley, por ningún motivo habrían aceptado cambiar el día de reposo. De hecho, hasta el día de hoy, los judíos observan el día sábado, y el cambio de este mandamiento del sábado semanal necesariamente habría sido un tema de debate mayor entre los judíos, algo que no aparece en ningún registro, y solo se trata ligeramente el asunto de los sábados ceremoniales. Pablo siendo opositor a judaizar, llegando incluso a increpar a Pedro por seguir apegado a prácticas judías tales como la circuncisión, seguía observando las festividades judías. Y reconocía que no hacía nada en contra de las costumbres de sus padres. Cambiar el día de reposo habría sido un tema mayor de enojo y discusión, y una sólida oportunidad para acusar a los primeros cristianos. Si los acusaban por no respetar los sábados ceremoniales, con mayor razón los hubieran acusado de no observar el sábado semanal, dado que éste forma parte de los 10 mandamientos. Claro que sí, ¿se entiende? Hay ciertas discusiones al respecto, que hay donde la gente piensa de que en realidad Dios no es tan exigente y que el día sábado
dejó de existir, ya dejó de practicarse producto de que Cristo hacía trabajo el día sábado. La verdad es que no trabajaba, sino que hacía la obra de Dios el día sábado. Y la más importante, que es sanar los enfermos, por ejemplo. Sin embargo, el mismo contradecía a los mismos judíos, porque los judíos querían matarlo en día sábado, querían apedrearlo. Y yo decía, bueno, ¿qué es lícito hacer en sábado? ¿Salvar la vida o quitarla? ¡Wow! A veces pasa. A veces uno, sin querer, por querer ser celoso de alguna práctica o de alguna ley menor, se pone en contra de la ley mayor, que es el amor, por ejemplo. A veces, qué sé yo, el padre de familia llega, descubre que la hija está embarazada, ¡wow! Y la echa de la casa y todo. Cuando uno dice, wow, ¿a dónde está el amor de ese padre? Que esa mujer ahora sí que necesita ayuda y apoyo porque está embarazada, va a tener un hijo, ¿cierto? Y es parte de la familia. Wow, entonces ahí se da cuenta uno la contradictorio que es, ¿cierto? Y no, que hay que dar el ejemplo, pero no puedes dar ese ejemplo de maldad tampoco. ¿Entiendes? Sigamos. Las Sagradas Escrituras afirman que Dios no cambia, lo dice en Malaquías 3, verso 6. Pues Él es el mismo hoy y siempre, según se afirma en Hebreos 13, verso 8. Por lo tanto, tampoco cambia su doctrina, y según Juan 7, versos 16 y 17, la doctrina de Cristo es la misma que la de su Padre. Por lo tanto, tampoco sus enseñanzas cambian, lo dice Salmos 89, verso 34. Y en Salmos 19, verso 7, se nos dice que su ley es perfecta, y lo que ya es perfecto no puede perfeccionarse más, ni alterarse. Por otra parte, el apóstol Juan nos confirma que Dios es amor, y Pablo nos dice que nuestro amor hacia Dios se debe expresar por medio del cumplimiento de su ley, y el sábado es parte de su ley, lo dispuso para el hombre, para nuestra felicidad, porque nos ama. En síntesis, el carácter de Dios es amor y éste se refleja en su ley. Por lo tanto, la ley es una expresión del amor de Dios. ¿Me entiendes? Sí, una pregunta. ¿Hay algo que les tapa ahí la visión de en algo? Porque no, yo tengo acá un comando que me tapa algo. Si alguien me puede responder, sería una luz, ¿no? ¿Se ve la pantalla completa o tapa algo aquí? Sí, no, no me tapa nada. Ah, Está qué bien, bueno, fantástico. perfecto. Ya, qué Muchas bueno. gracias. Ok. Hay un paralelo increíble entre los atributos de Dios y los atributos de su ley, lo que demuestra que la ley de Dios es su carácter. Aquí se bosquejan 11 atributos que mencionan las escrituras acerca de Dios y de su ley, donde ambos comparten los mismos conceptos de santidad, justicia, bondad, verdad, perfección, espiritualidad, eternidad, inmutabilidad, delicia, y por último libertad. ¿Entiendes? Todos estos son, yo escuchaba eso de que la ley representa el carácter de Dios. Dice, ¿cómo los 10 mandamientos van a representar el carácter de Dios? No me calzaba, porque yo veo que son, mandamientos son como restricciones. Pero la verdad es que, ¿por qué se digan que el único mandamiento que se dio en el Edén fue el asunto del sábado? Porque el carácter del hombre tiene implícita en la creación, o tenía implícita en la creación, los 10 mandamientos, ¿cierto? Menos el sábado. El sábado es el único que requiere explicarse. Porque claro, porque cuando yo le digo a las personas que no matar, pero lógico, a nadie le gusta que lo maten. O sabe uno que matar es malo. No adulterar, pero lógico, porque yo quiero que mi pareja me sea fiel y yo también tengo que entonces ser fiel a ella. Después no robar, pero lógico, porque hay que respetar lo que es de la otra persona. Entonces es lógico. Pero el sábado no tiene razón de ser. El sábado solamente la única explicación lógica es que Dios lo pide. Entonces Él tiene que explicarlo. Y por eso lo explicó en el Edén. Y por eso también se guardaba en el cielo y se guardaba en el cielo. Y por eso Dios tuvo que explicarlo. Es el mandamiento más explicado de los 10 mandamientos que hay. Es el que más texto tiene. Porque tiene que explicarse por qué razón se exige ese día santo de observancia. Y es especial. Y por eso Dios lo llama como algo especial también. Involucra lo que tiene que ver con digamos, una señal para él, para identificar quién es verdaderamente su pueblo. Entonces, es súper importante el sábado. Uno piensa que no, pero la verdad es que lo es. ¿Ya? Sigamos. Veamos ahora el segundo argumento utilizado para defender la observancia del día domingo. Este nos dice que la observancia del sábado semanal es parte de la vieja ley clavada en la cruz. Esta declaración insinúa que el sábado semanal fue anulado con la muerte de Cristo, y para ello se cita Colosenses 2, verso 14. Rayendo el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros,
que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Pero, a pesar de la popularidad de esta interpretación, la misma ha sido rechazada por prácticamente todos los eruditos que han examinado el texto más cuidadosamente, donde las conclusiones más importantes son las siguientes. A. En la totalidad de esta epístola no se usa la palabra ley, o nomos en idioma griego, sino que su concepto está totalmente ausente. Y B. El hecho de anular leyes tan básicas como los 10 mandamientos, nos dejaría sin principios morales, y esto no eliminaría la deuda acumulada por el quebrantamiento de estas leyes cuando estaban vigentes. Por lo tanto, y confirmado por el término griego utilizado por Pablo, lo que se clavó en la cruz no fue la ley, o nomos, sino el cheirografón, un término griego que aparece solo en este texto. Significado que fue aclarado con el estudio de su uso en la literatura apocalíptica, donde cheirografón se refiere al historial o registro de los pecados, un estado de deuda, lo que no guarda relación con la ley moral, y ni siquiera con la ley ceremonial. ¿Entiende? Entonces hay un texto en Colosenses 2, verso 14, que dice, rayendo el manuscrito, en otras partes dice, rayendo la ley o la ordenanza, ¿cierto? De, de- que había contra nosotros, ¿cierto? Que nos era contrario, quizás quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ah, entonces la ley fue clavada en la cruz, dicen algunos. Pero no puede ser, clava en la cruz, claro. Entonces algunos dicen para seguir contradecirles, le dice, sí, clava en la cruz, porque significa que Cristo fue clavado en la cruz, entonces Cristo es la ley. Ah, interesante, por ese lado. Pero no, no tiene nada que ver ni uno ni lo otro. Lo que dice ahí es la palabra xerografón en griego, que significa el registro de nuestros pecados, lo que fue clavado en la cruz. Es decir, la deuda está saldada. Ahora lo vamos a ver. Entonces, por medio de esta metáfora, Pablo afirma que a través de Cristo, Dios ha cancelado, puesto aparte, o clavado en la cruz, el registro escrito de nuestros pecados, el acta de los decretos que había contra nosotros. Por lo tanto, Dios no anuló en la cruz el fundamento legal, o la ley, sino que clavó sobre el registro de nuestros pecados, y a la vista del universo, el comprobante de pago de la deuda. El sacrificio de Cristo es el comprobante de pago, con el cual Dios también ha despojado los principados y potestades de sus argumentos en nuestra contra, según se afirma en el versículo 15. Dado que ya no es posible para ellos acusarnos, o cobrar la deuda, a quienes hemos sido perdonados. Todo cristiano que haya abandonado su vida pasada y aceptado el perdón de Cristo, tiene la deuda pagada. La interpretación equivocada adquirió importancia, producto de que este texto había sido utilizado por dos de los patriarcas que forjaron el cristianismo protestante, Martín Lutero y Calvino, influidos por la fuerza de la tradición de su época. Afirmaban que Cristo con su muerte abolió las leyes judías dentro de las cuales incluían al sábado semanal, influenciados por un entendimiento erróneo del verso 16, donde se hace referencia a sábados ceremoniales de la ley. Obviamente, esto no fue con mala intención, sino que, recordemos que ellos venían saliendo de la época más obscura del cristianismo. Y desde entonces las revelaciones han ido creciendo en forma progresiva. Claro. El hecho de que tengamos a un Martín Lutero que apoya esa tesis no significa que él tuviera razón, sino que simplemente él lo daba por hecho, sentado. Lo mismo que pasa hoy día, que la mayoría de las iglesias, si no todas, hablan de que Cristo resucitó en domingo y lo dan por sentado. Entonces, incluso en el Espíritu de Profecía, Elena de Guay habla de eso. Sin embargo, al final yo les voy a demostrar que no es así. Lamentablemente lo tengo en inglés, pero lo voy a tratar de hacer en español y estuve haciendo el esfuerzo en la semana y vimos que se puede hacer, pero eso lo vamos a ver seguramente después que terminemos esta presentación. Va a ser la siguiente, yo creo. Entonces, sigamos. Leamos los versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva, o de sábados, que son la sombra de lo porvenir. Debemos hacer notar que el texto se refiere a prácticas de higiene y ceremoniales, nada que ver con el sábado semanal. Algo que se demostrará más adelante. De todas maneras, al analizar el texto, descubriremos que éste ni siquiera está aboliendo las leyes de higiene y alimentación o las fiestas, a las que hace referencia, solo está diciendo que no se debe juzgar a quienes no deseen practicarlas. Dado que estas prácticas ya no eran obligatorias, porque con Cristo se había cumplido su propósito simbólico, al encontrarse estos con la realidad. Tal como afirmó Cristo, en Mateo capítulo 5, que Él no venía a abolir las leyes rituales, sino a cumplirlas.
y por lo tanto, ya no era necesario imponer a los gentiles estas reglas de festividades, que no tenían nada que ver con el sábado semanal. Ya no era necesario obligar a los nuevos creyentes a observar las costumbres y tradiciones israelitas. Y el sábado fue dado en el Edén, mucho antes que Israel existiera. ¿Se entiende? Es decir, el sábado semanal no tiene nada que ver. Lo que pasa es que antojadizamente, y que yo creo que incluso con mala intención, algunos traductores han puesto en realidad la palabra sábado, cuando en realidad la palabra que se ocupa ahí es en plural y dice mía sabatones o sabatons. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que está refiriéndose, después lo vamos a ver, a la fiesta del Homer, que tenía varios sábados. Esa es la fiesta que ellos reconocían como la fiesta de los sábados, y caía cualquier día de la semana, no necesariamente caía en sábado. Vamos a verlo más adelante. Sigamos. Hay muchos significados bíblicos que se han olvidado, producto de que hemos dejado de practicar las festividades judías. Los judíos de la época de Jesús usaban el idioma griego, que habían adaptado temporalmente para sus prácticas, así como hoy, por razones similares, usamos el inglés. Por lo tanto, siempre se debe tener en cuenta que el Nuevo Testamento fue escrito por judíos, pero principalmente en idioma griego, y los manuscritos más antiguos analizados se encuentran en ese idioma. Hay palabras en griego que tuvieron que ser creadas por los judíos para representar sus festividades o prácticas religiosas. El pueblo judío, como el resto del mundo, dejó de utilizar el idioma griego como lengua universal. El pueblo judío como tal, fue expulsado de su tierra en el año 70 DC, esparcido por todos los países del mundo, perseguido y despreciado. Así que preservar sus tradiciones les costó mucho, y lo hicieron en secreto. Incluso los cristianos de origen judío eran tolerados, pero no les convenía parecer judíos. ¿Se entiende? Entonces, claro, ellos ocuparon un idioma que después dejaron de ocupar. Pero sin embargo, uno para entender lo que ellos quisieron expresar en algunas palabras en griego, como están escritas en la Biblia, hay que escucharlos y hay que investigar con ellos y consultarle a los judíos. Por ejemplo, vamos a descubrir que la palabra mía sabatón es la palabra griega que se ocupa para referirse al nombre que ellos le dan a esos sábados ceremoniales que es de la fiesta del Homer, que se llaman el Ejat Shabbat. ¿Entiende? Entonces, ahí uno entiende, no tiene nada que ver entonces con el día sábado, sino que tiene que ver con el primer día de la fiesta del Homer, el Mía Sabatón, ¿cierto? Porque ahí empezaba. Vamos a ver lo importante que es ese día. Vamos a ver más adelante. Sigamos. Veamos la tercera afirmación, que nos dice que el texto de 1 Corintios 16, versículos 1 al 3, probaría que los primeros cristianos guardaban el domingo. Desmoronar este argumento no será una tarea fácil. Para ello, necesitaremos revisar 4 antecedentes complementarios. Leamos primero este importante texto de 1 Corintios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Ya? ¿Se entiende? Este texto insinúa que ellos se reunían todos los primeros días de la semana, ¿ya? Y que reunían ofrendas, ¿cierto? Por eso que él manda que se reúna ofrenda el primer día de la semana, como se tradujo ahí, ¿cierto? Entonces, y eran cristianos. Entonces, eso demuestra que ellos guardaban el día domingo y no el sábado, porque recogían ofrendas el día domingo, primer día de la semana. ¿Será cierto? Vamos a investigarlo. Ahora, leamos el antecedente número 1. Para ello necesitamos leer otro texto, que es Lucas 6, versículo 1, y lo haremos en su traducción literal de la Biblia, de la versión interlineal bizantina del griego al español. En la primera columna está el texto original en griego con las posibles traducciones al español, según el contexto. En la segunda columna, al centro, encontramos su traducción literal al español, y en la última columna la traducción más común. Leamos la traducción literal de este texto. Y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas, y comían, restregándolas con las manos. En este caso, como los antiguos eruditos que tradujeron la Biblia, no conocían mucho acerca de las fiestas judías, tradujeron la parte que dice sábado segundo del primero, como día de reposo o sábado solamente.
algo que induce a interpretar el texto en forma equivocada. ¿Se entiende? Hay un texto que es Lucas 6:1, donde dice que se trata de un sábado segundo del primero donde sucedió ese evento. Y los traductores, como no sabían de qué se trataba, ¿qué quiere decir segundo del primero? No entendían, entonces le pusieron ahí el día de reposo. Aquí está el sábado, ¿cierto? Segundo el primero, que sería deuteroprotos, ¿ya? Pero ¿qué significa deuteroprotos? No entiende, entonces lo tradujeron ya día de reposo, ¿ya? O día sábado le ponen algunos. Entonces, claro, estaban sacando espiga en día sábado, lo que yo dudo que haya sido así, sino que parece que era un día de fiesta, ¿cierto? De la fiesta de la Pascua. Vamos a ver, porque el otro era el sábado uno, Mía Sabatón, el primer día de la fiesta, y este sería el sábado eh, segundo del primero, o sea, el segundo día del primer sábado. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Digamos. El evento está sucediendo en un día llamado literalmente, en los textos originales, como segundo del primer sábado, deuteroprotos, palabra compuesta que ha dado una gran perplejidad a los traductores y comentaristas. Una traducción literal sería, en el día de reposo segundo del primero. La palabra no aparece en ninguna otra parte. Ha sido muy difícil su interpretación. Para desmenuzar este acertijo, necesariamente debemos transportarnos no tan solo a la época de Cristo, sino también a las costumbres religiosas de esos días. Afortunadamente poseemos la misma fuente de inspiración, la Torá, de donde los judíos de antaño, tratando de obedecer la Torá, construyeron su complejo sistema de festividades religiosas, no libre de polémicas. Ya. ¿Se entiende? Si hay alguna pregunta o consulta, la hacen nomás. Yo estoy dispuesto a escuchar y a responder. ¿Ya? Sigamos entonces. ¿De qué se trata este antecedente? Antecedente número uno. Bueno, ¿ya? Entonces ahora al antecedente número dos. Perdón, aquí me faltó agregar algo. Ya, bueno, pues se los voy a leer. En las celebraciones judías de los meses de primavera habían 5 fiestas, donde las fiestas 2, 3 y 4 se traslapan entre ellas. Un sistema complejo que se resume a continuación. ¿Ya? La primera fiesta es la fiesta del día de la Pascua, el 14 de Nisan, que se hacía entre las 2 tardes, es un día nomás, no la noche, pero la noche después se comía ese cordero, ¿cierto? La que guardó Cristo fue la Santa Cena, fue el día antes, digamos, cuando hace la recepción de la Pascua, es de esa noche, ¿cierto? En el sacrificio del Cordero Pascual es en el día, durante el día. Después la segunda fiesta sería la fiesta de los panes sin levadura, que es una fiesta que dura 7 días, digamos, desde el 15 al 21 de Nisan, y esa es donde los tipos celebran de no comer nada con levadura, tienen que limpiar toda la levadura, etcétera. De los panes ácimos se llama también. La fiesta 13, la fiesta de las primicias, fíjese, aquí tenemos del 15 al 16, este es del 14, aquí del 15 al 10 hasta el 21, y este es el 16, ese está entre medio de esta fiesta de los panes y levadura está la fiesta de las primicias, interesante. Y fíjese, y la cuarta fiesta es la fiesta de la cuenta del Omer, ¿ya? De las semanas o 7 semanas. Y fíjese, parte del 16, o sea, parte del segundo día de aquí hacia el día 5 de Sivan, o sea, dura exactamente 49 días. Al final tenemos la fiesta Pentecostés, que es el día número 50. ¿Ya? O sea, hay un traslape. Lo vamos a ver esto en esta lámina que viene. Aquí. Ahí está el diagrama que yo hice, fíjese, me costó hacerlo porque lo tenía en inglés también. Pero fíjese, aquí está, hay unas palabras que me quedaron en inglés, como la palabra day aquí. Entonces, tenemos la noche y el día, ¿cierto? Este es un día, el 14 de Nisan. 14 de Nisan, aquí fue la última cena, en la noche de preparación, cuando se recibe el día de la Pascua. El día de la Pascua parte de noche, acuérdense, y ahí Cristo lo recibe y celebra con los discípulos. ¿Cierto? Aquí es cuando se sacrifica el Cordero Pascual, y aquí cuando murió Cristo, exactamente. Algunos teólogos, incluso adventistas, se confunden y no saben ubicarlo. No, aquí está claramente establecido, aquí, así es. Y aquí es donde se come el Cordero, ¿cierto? Pero esto es parte también de la Pascua, diríamos, pero la Pascua en realidad es entre las 2 tardes, dice. Y aquí parte, que sería el sábado especial que hubo, ¿cierto? El día 15 donde Cristo pasó muerto en la noche y resucita el día siguiente. Y aquí viene la fiesta de los panes sin levadura, ¿cierto? Que parte en la noche, ¿cierto? Del día anterior eh, o continúa acá, ¿cierto? Entonces, porque aquí está también el día
incluso durante el día ya no se come levadura aquí, en el día de la Pascua, pero en realidad parte acá, ¿cierto? Por eso que son 7 días, porque esta parte ya es la parte de la tarde, digamos. O sea, del día, perdón, del día. Aquí está la noche y el día. Entonces, después sigue el día de las primicias y después sigue el día, la fiesta de la cuenta del Homer, que son 49 días, 7 semanas, y al final el día de Pentecostés. ¿Ya? Escuchemos ahora. Aquí tenemos un diagrama mejor, que muestra la superposición de 3 de las 5 festividades hebreas de primavera, donde se puede ver que la segunda festividad de los panes sin levadura, con la tercera festividad de las primicias, y la cuarta festividad de la cuenta del Homer, comparten algunos de los días. Y esas 3 festividades tienen un solo día de intersección, el 16 de Nisan. Y el 16 de Nisan corresponde al día de inicio de la cuenta del Homer. Es por eso que este mismo día era tan importante. Y especialmente, porque los israelitas fueron instruidos a contar todos los días de los 49 días relacionados con esta fiesta. Y por tradición, comenzaban el día, al atardecer, haciendo una oración, donde debían mencionar el número del día, y si no se equivocaban durante estas 49 cuentas, eran dignos de recibir una bendición especial durante la última fiesta, la fiesta número 5, o Pentecostés. ¿Se entiende? O sea, hay 5 fiestas distintas que se combinan en la primavera. Esta es la fiesta de primavera, Spring Festivities of Israel, o fiestas de primavera de Israel. Se me olvidó cambiar el título. Entonces, la primera fiesta era la Pascua, ¿cierto? Que parte en este día, parte en la noche, ¿cierto? Por eso que Cristo tuvo la Santa Cena ahí y al día siguiente muere, ¿cierto? Aquí lo crucifican, ¿cierto? Y después viene la noche del día de donde él pasó muerto y ahí se empieza a guardar ya durante el día lo que es la fiesta de los panes sin levadura. No se puede comer levadura aquí todo este día, todos estos 7 días. Y después también viene lo que es la fiesta de las primicias aquí, fiesta de las primicias, donde, donde es el primer día también de la cuenta del Homer. Entonces, por eso es que este día era importante. Ellos no tenían no sabían el porqué de la Pascua. ¿No? Lo guardaban nomás como una festividad, pero no sabían la razón principal por qué había que matar el cordero. Todo eso se nota que no sabían. Algunos lo supieron por revelación espiritual, como el caso de Juan el Bautista, que dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si uno va hoy día a preguntarle a un judío: ¿Es necesario que alguien muera por tu pecado? No, 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 nada que ver, basta con el Cordero nomás. No entienden, no tienen para ellos sentido que una persona externa muera por los pecados de uno. Uno tiene que pagar por sus pecados, dicen. Eso es lo mismo que piensa la mayoría en cuanto a justificación por las obras. Entonces nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros. Entonces, por eso entonces para ellos, este día era el más importante o el más relevante. Y aquí entonces partía ellos la cuenta del Homer y aquí tenían que llevar la cuenta, además, por eso era importante porque tenían que llevar la cuenta. O sea, la noche hacen la oración, ¿cierto? Parte el día y ellos tienen que mencionar incluso el número del día. Y si se equivocan, dicen, pierden una bendición que recibirían al día número 50. Esa es la tradición judía hasta el día de hoy. ¿Ya? Sigamos. Por esta razón, el 16 de Nisan pasó a ser el día más importante de todas estas festividades de primavera, y tiene en hebreo un nombre especial llamado Ejat Sabbat, porque corresponde al primer día de los sábados ceremoniales, en plural, y este nombre fue traducido o creado en el idioma griego como Mía Sabatón. ¿Lo entienden ahora? Este día, Mía Sabatón, no tiene nada que ver con el domingo, era el día en que todo el pueblo, según las primicias, comprometía una ofrenda especial para el Señor y también para los pobres. En ese instante de la historia, los pueblos se dedicaban eminentemente a actividades agrícolas, por lo que toda la economía de ellos dependía de las bondades de esta disciplina. ¿Entiende? Ahí está, ahí se entiende, porque como es el día de las primicias, donde se pacta cuánto le voy a dar a la iglesia y cuánto le voy a dar a los pobres, cuánto le devuelvo al Señor, el diezmo, y también cuánto le voy a dar a los pobres para como ofrenda. Ese es el día, porque ese día se veía, se revisaba a ellos cuando venía, cómo venía la cebada, las primicias con la gavilla mecida, ¿cierto? Veían la cebada, que viene rica la cebada. Entonces dicen, ya, yo le voy a dar 10 sacos de trigo a los pobres. Ahí pacta. Y de hecho la iglesia cristiana hasta muchos siglos después, como 3 siglos después, siguió guardando esta costumbre de
porque el día de las primicias ellos pactaban cuánto iban a donar a los pobres. Y eso lo hacía, incluso por eso que Pablo decía, yo en mi pasada por allá, cuando vaya, ustedes me dirán cuánto han pactado en el Mía Sabatón. ¿Se fija? No es en el día domingo, sino que en el Mía Sabatón. Este es el día, el primer día de los sábados. Ahí ustedes me pactan, me lo dejan por escrito, yo llego, tomo el papelito y digo, ya, voy a cobrar el dinero que ustedes le prometieron al Señor. Y listo, y ahí tomo, los junto todos esos dineros y los llevo a Jerusalén para los pobres o para el sustento de la iglesia, etcétera. ¿Se dan cuenta? De nada que ver con el día domingo. Sigamos. Entonces, la traducción correcta de la expresión Mies Sabaton, en el texto de Primera de Corintios 16, versos 1 al 3, debería ser la siguiente. Ahora bien, en cuanto a la donación de dinero para los santos, así como ordené a las iglesias de Galacia, así también haced vosotros. El primer día de los sábados, cada uno de vosotros guarde aparte, según haya obrado bien en el comercio, para que no sea necesario juntar dinero cuando yo llegue. Y cuando yo llegue, enviaré a los hombres de vuestra elección con cartas para que lleven el dinero que habéis reunido a Jerusalén. Ahora se entiende el texto, ¿se fija? El primer día de los sábados o el primer día de la fiesta del Homer, podríamos decir mejor para entenderlo hoy día. O el primer día de la fiesta de los 7 sábados, podríamos, o de las 7 semanas, es lo mismo. Entonces, ahí uno va a entender de por qué era tan importante guardar ese día, recoger las ofrendas. Y eso una vez al año, no todos los domingos como pensaría alguno. Digamos. Esto está en inglés lamentablemente, pero el bla bla está en español. Veamos aquí. También es muy importante mencionar que en el año 31 después de Cristo, el mismo año en que Jesús fue crucificado, el Mía Sabatón cayó en domingo, y luego el día anterior, el 15 de Nisan cayó en sábado. Por eso la Biblia menciona que este día era un gran sábado, y es porque cada uno de los 7 sábados ceremoniales de la cuenta del Homer, en ese año, caían en sábado semanal, y el Mía Sabatón caía en domingo. Mencionamos esto, porque algunas personas piensan que estos sábados ceremoniales siempre coincidían con el sábado semanal, pero en realidad los sábados ceremoniales podían caer en cualquier día de la semana, y lo mismo con el Mía Sabatón, como demostraremos en la siguiente diapositiva. ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos a verlo. Según Strack y Billerbeck, el día sábado era considerado como un gran día si caía en el 15 de Nisan, ya que era el primer día de la fiesta de la Pascua donde se ofrecía el cordero en holocausto, que había sido sacrificado horas antes, correspondiendo con el día 14. Donde esto significaba que todos los sábados ceremoniales de las semanas siguientes caerían también en sábado semanal. Claro, porque era un doble sábado, pues un gran sábado, decían, porque tenía mucha importancia, dado que no tan solo iba a abordarse un sábado ceremonial, sino que además correspondía con el sábado semanal. ¿Te fijas? Interesante. El sábado ceremonial se basa en el día 15 del mes de Aviv o Nisan, y ocurre una vez al año, siendo una fecha fija que puede caer en cualquier día de la semana similar a un cumpleaños. Esto se debe a que los meses no coinciden exactamente con el ciclo semanal. No para nosotros hoy con nuestro calendario moderno. No para Israel. Porque comparten una situación similar, el ciclo semanal es un múltiplo de 7, y los meses en un múltiplo aproximado de 30. Por otro lado, el sábado semanal, que es el séptimo día de la semana, permanece constante sin importar el mes. Nunca cambia de un día a otro y siempre es reconocido como el sábado semanal, independiente del calendario. Importante decirlo esto porque algunos piensan que siempre los sábados ceremoniales caían el sábado. No, no, nada que ver. ¿Entiendes? Tienen que entenderlo porque es como un cumpleaños. El cumpleaños tuyo puede caer un día lunes, un día martes, miércoles, jueves, o un día bien sábado. ¿Cierto? Y a veces cae en sábado. ¿Cuál es la probabilidad? Un séptimo, porque hay 7 días, etcétera. La- Jorge, ya. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? hola Jorge, buenas tardes. Buenas Una tardes. consulta. Hay personas que a lo mejor no saben lo que significaba el día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál era el Claro. significado que tenía? Ya, eso nace del tiempo de Moisés, ¿se acuerda cuando él libera al pueblo de Israel? Ellos, dice la Biblia, que no alcanzaron a leudar, se escucha tu bulla, no alcanzaron a leudar el pan. Entonces, como no alcanzaron a leudar, porque tenían que salir arrancando temprano en la mañana, acuérdense que tenían que estar con las ropas puestas, tenían que estar comiendo el cordero, ¿cierto? Lo más, sin dejar nada del cordero,
simbolizaba a Cristo, no podía haber corrupción en su cuerpo, y tenían que salir temprano, muy temprano en la mañana, no alcanzaron a levar el pan, entonces, como recuerdo de ese momento, ellos comen los panes sin levadura, porque no pudieron leudarlo los panes, ¿cierto? En el fondo, todo eso fue planeado por Dios en forma simbólica, para que ellos también entendieran que el cuerpo de Cristo no tenía levadura, no tenía fermento, no tenía pecado. Y lo mismo que el vino se guardaba en odres especiales selladas después de haber sido cocido, de manera que cuando lo abrían, si había quedado mal sellado, lo olían y decían, oh, se vio corrupción, se fermentó. ¿Entiendes? A algunos les gusta el vino fermentado, especialmente hoy día, pero en las fiestas judías que yo he participado, siempre sirven o tratan de servir vino sin fermento, vino que es jugo de uva cocido. ¿Entiendes? Entonces es una práctica que se practica incluso hasta el día de hoy. Y el pan sin levadura, porque la levadura también representa el fermento, representa la contaminación o el pecado. Entonces, el cuerpo de Cristo no tenía pecado y la sangre de Cristo tampoco. Por eso es que Cristo simbólicamente les dice a ellos, eh, si no bebéis mi sangre y no coméis mis carnes, no tendréis parte conmigo. En el fondo, ¿qué quiere decir? Que nosotros, nuestra naturaleza entera tiene que ser parte o tiene que ser invadida por la naturaleza de Cristo. Y hoy día se puede entender algo mejor todavía gracias a eso. Bueno, aquí está el antecedente número 4, donde están las fiestas, ¿cierto? Que le hablé. A ver, ya, perfecto. Ahí está. Yo hice todo un diagrama completo para entender este dilema. Y ahí pues logré verlo, ¿cierto? Y aquí están, suman que las fiestas, está cada una de las cosas que vivieron. Desde el día de Medaví, del primer día de Medaví, en una parte sale que el santuario es purificado en esa fecha, pero está hablando del santuario del cielo, no de la tierra. Y después parte el día domingo, cuando Cristo hace la entrada triunfal a Jerusalén. Y esta descubrí yo que es la semana de la creación, después lo vamos a ver, ¿cierto? Y se selecciona un cordero sin defecto el día lunes. Cristo decide su suerte ya el día lunes. Después dice acá, Cristo vuelve al sector de Jerusalén, maldice la higuera, ¿se acuerdan? Que simboliza a Israel, eh, purifica el templo, sana enfermos, ¿cierto? Eh, Niños los proclaman rey, ¿ya? Y humillados sacerdotes resuelven, Cristo debe morir, ¿ya? No fue el lunes, ¿ya? Y en el Tateo también de Jerusalén pasó algo similar. Después el martes, Cristo van y la higuera está seca, que fue después de haberla maldecido. Después de aquí, el día miércoles, cuando Cristo entra a la cena, dentro de la casa de Simón, que era leproso, y ahora entonces María Magdalena piensa que lo van a reconocer como rey, porque ahora lo invitaron a una cena con los altos directivos o, o gente importante de Israel, ¿cierto? Y entonces eh, y ahí viene, y lamentablemente Judas ahí efectúa el contrato para entregar a Jesús, ¿cierto? Yo creo que lo hace, ahí él tiene la idea, ¿cierto? Y después lo hace el siguiente día, o sea, perdón, durante el día, tiene razón, durante el día miércoles, porque aquí están las dos cosas, martes, día y noche, día y noche. En la noche, en el día, él pacta la muerte de Cristo con los judíos, ¿cierto? La entrega, ¿cierto? Y el dejarlo a merced, y Cristo que empieza ahí a ser dejado el corazón de la tierra o a la merced de los pecadores. En este día miércoles durante el día. Ese es el primer día de la cuenta de nueve. Por eso tenemos el primer día, el segundo noche, el tercer día, etcétera, como vemos aquí en esta pantallita que está acá. Es el primer día entonces, Jesús cuando empieza su martirio psicológico, diríamos, porque es dejado él en el corazón de la tierra, es decir, a la merced de los hombres. Eso lo podemos explicar, después lo vamos a explicar en detalle, etcétera. Y ahí empiezan los otros eventos donde él, a ver si puedo correr esto, que me está molestando, ya. Vienen los otros eventos donde el día, después viene los sacerdotes, confabulan contra Cristo, ya están organizándose, o sea, están funcionando todo lo que querían hacer ellos contra Cristo, y planean su muerte. Lo dice la Biblia. Después comienza también los padecimientos de Cristo, ahí los llama más físicos. Después el día, en la noche, ¿cierto? Está la Santa Cena, Santa Convocación, sábado ceremonial. Ahí está el Getsemaní y Judas y concreta la traición, ¿ya? Entonces, una cosa es los 3 días y 3 noches que fue dejado Cristo a la merced de los hombres, y aquí cuando empiezan sus aflicciones,
Por eso que a veces hay otras referencias, y lo vamos a ver los 3 días y 3 noches tenemos acá, pero también hay 3 días o tercer día, etcétera. Y entonces Cristo es crucificado el día viernes entre las 2 tardes o entre las 2 noches. Muerte del Cordero, ¿cierto? Crucifixión, resurrección de santos y, y Pascua. Mujeres preparan especies para ungir al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Después, el día de noche, sábado y santa convocación, doble importancia era, ¿cierto? Holocausto del Cordero, cena pascual, ahí está cuando se ofrece el cuerpo del Cordero, y en el fondo está Cristo siendo ofrecido, Cristo muerto y ofrenda encendida. Cristo es la ofrenda verdadera, ¿ya? Después, en la mañana, Cristo resucita, eh, pasa sábado con los santos resucitados, apareciéndose a muchos en Jerusalén. No era el tiempo suficiente, entonces por eso necesitaron el sábado para hacerlo durante el día y también durante la noche del domingo. Entonces, después el domingo, ¿cierto? Las mujeres compran especies y van al sepulcro el día bien temprano en la mañana. Ellas trabajaron hasta de noche para reunir esfuerzos para ir a ungir a Cristo en la mañana. Cuenta del sábado ceremonial uno. Esta era aquí donde parte el primer ceremonial. O sea, aquí ya estamos en la fiesta del Homer. eh, del Homer, ¿ve? Mujeres vuelven al sepulcro, ofrenda encendida, las primicias, ¿cierto? En el día. Cristo y resucitados se presentan a Dios Padre, y también aparecen en la calzada de Maús, ¿ya? Que termina el lunes en realidad la calzada de Maús porque termina de noche, en la noche ya del día. Ahí está la fiesta de Pascua entonces, y fiesta de los panes sin levadura, etcétera. Y ahí vienen los otros eventos de los días normales. Entonces sigamos a ver qué podemos ordenarlo esto mejor. Ahí está. Ahí está, a lo mejor ahí está, se fija el primer día, primera noche, segundo día, segunda noche, tercer día y tercera noche. Están los 3 días y 3 noches. Lo otro es la referencia de los 3 días según otras narraciones, cuando empiezan los padecimientos de Cristo, ¿cierto? Tercer día sería el domingo, y el otro, perdón, el sábado sería, y el otro sería la narración de los hechos visibles. Y ahí es donde termina el domingo. Para los discípulos de Maús, para ellos era el tercer día, ese porque ellos no vieron el tormento de Cristo, no vieron lo de la cena, nada de eso, sino que vieron la parte medular, que fue parte con la Santa Cena, diríamos, y la muerte, o la muerte del Cordero, que fue durante ese día, ¿cierto? En la crucifixión de Cristo vieron nomás, y pasaron el sábado y el domingo ellos cuando se encuentran con Cristo en la calzada de Maús. A ver, ahí se ve mejor. Bueno, yo lo tengo en distinto, yo les mandé hasta algunos, para que lo vean. Ahí está, más completo. Entonces, ese es el escenario. Yo lo tengo, de hecho, le estoy preparando un tema para demostrar la resurrección en sábado, que es súper importante. Y hay otros temas más que están asociados con lo mismo. Aquí, a ver qué es lo que es esto. Es que aquí hay una relación increíble entre lo que es la creación original y la nueva creación. La primera creación fue el cielo, ¿cierto? Donde el principal de los ángeles, el más importante, falló. Y hoy día nosotros nos estamos encontrando que también nuestras creaciones también fallan. Ejemplos son la inteligencia artificial. Hay muchas películas que lo están insinuando cuando hablamos de que las máquinas se rebelan contra el hombre, como está Matrix, ¿cierto? Está también Terminator y otras películas más que hablan de lo mismo, donde, claro, ¿por qué? Porque la gente se asusta porque vemos que la inteligencia artificial es mucho más inteligente que nosotros. Tiene un coeficiente que del 200% o mucho más, y lo hace a la velocidad de la luz. ¡Wow! Pusieron a hablar dos computadores con inteligencia artificial y empezaron a desarrollar su propio lenguaje. Y después ya no entendían lo que estaba pasando, lo desconectaron. Y quién sabe, dicen, a lo mejor se metieron en la red, a lo mejor encontraron tecnología especial y nos van a dominar, ¿verdad? Y entonces se asustaron, eso fue en Japón. Entonces hay que tener cuidado. Y el hombre está teniendo un rol similar. Entonces, la creación de Dios, ¿por qué Dios nos pone tantas limitaciones? Yo me preguntaba. ¿Por qué Dios nos limita tanto? Nos hace que tengamos que comer, que tengamos que dormir, que tengamos que ir al baño, son nuestras necesidades. Entonces, yo sí, ¿por qué Dios nos pone tantas limitaciones? Porque el hombre, si no se le pone limitaciones, tiende a llenarse de orgullo. Ese es un problema. Todavía somos muy orgullosos. A pesar de las limitaciones que tenemos, nos ponemos orgullosos.
¿cierto? Recién cuando llegamos a viejo, ahí empezamos a entender algo de que en realidad la vida, los errores que cometimos, no debía haber hecho eso, pero ya está un poco tarde. Pero razonamos tarde por las cosas que tenemos a la mano. La juventud es muy entusiasta y quiere no hacer todo y orgullosa y vamos a la guerra y vamos a pelear, cuando en realidad somos nada. Y eso es lo que tenemos que reconocer, por eso Dios nos pone limitaciones. Por eso Dios tuvo que crear un mundo a su imagen y semejanza, la tercera creación, y por eso que creó, se fija, la tercera creación dice, creó el cielo y el planeta Tierra, la luz y la separación de la luz de las tinieblas. Eso es Génesis. Y fíjate, Cristo cuando entra a triunfar a Jerusalén, también lo hizo un domingo, en la última semana de su vida. Cristo se declara a sí mismo como la luz que andaba entre ellos, ¿cierto? Cristo separa la luz de las tinieblas. Ya ahí se manifestó abiertamente. Y se enfrentó a los sacerdotes y a todos diciendo, yo soy el Cristo. ¿Entiendes? Entonces, y se habla de él como la luz del mundo, ¿entiende? Claramente. Después, el día 2 que sería el día lunes, el Espíritu Santo se movía, dice, sobre la faz de las aguas y separó las aguas entre dos grupos, las aguas sobre los cielos y las aguas sobre la tierra. Eso es Génesis. Fíjese, Cristo se enfrenta abiertamente en contra de los dirigentes judíos, dividiendo el mar de muchedumbres en dos posiciones, los que estaban en las cosas de arriba, celestiales, y los que estaban en las cosas terrenales. ¿Ya? Se enfrentó a ambos eh, grupos, diríamos, bueno, manifiesto. Pues ahí Cristo se para. Después secó, el martes, secó un tercio de la tierra y dos tercios de las aguas las dejó como mares. En la tierra se crea vegetación y fruta, etcétera. Entonces, fíjese, Martes dice acá, por medio de la fe enseña que podríamos desplazar montes y echarlos en el mar, lo dice el día martes. Pues por la acción de las últimas predicaciones y actos de Cristo se dividieron los bandos, los que no creían en Él, mayoría, y los que creían en Él, minoría. Estos últimos comenzaron a dar testimonio. Fíjese, los que no creían en Él, todo eso representa parte del mar, y los que creen en Él, como los romanos, todos esos que no creían en él, son parte del mar, el paganismo en general, y los que creían en él ya empiezan a reconocerse como la tierra. Y ahí viene la diferencia también que lo que sale en el Apocalipsis. Acuérdense que la bestia tiene un pie puesto en el mar y un pie puesto en la tierra. La primera bestia surge del mar. Entonces, ¿de dónde surge? Del paganismo, etcétera. Ahí uno puede entender ciertas cosas. Miércoles, entonces ahí, bueno, hay muchos más detalles que ustedes pueden leer seguramente en el libro. Y el viernes, acuérdense, la creación de los animales y bestias de la tierra y creación del hombre al último. Dios crea al hombre santo, a Adán solamente, y la imagen, a imagen y semejanza de Dios. Pero en realidad fue la imagen y semejanza de Dios, no, porque cayó también. Así como en el cielo el principal de los ángeles cayó, también en la tierra nuestro propio Adán cayó también. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa el viernes? Dice, todo el pueblo se reúne, se vuelve en contra de Cristo, animales de la tierra, incitan a quienes dominaban sobre los religiosos, sobre los animales de la tierra, se vuelven contra él, incitan a quienes dominaban sobre ellos, bestias de la tierra, ¿cierto? Para que le crucificaran. Pero con su muerte resucitan los santos, una recreación del hombre a la verdadera imagen y semejanza de Cristo. ¿Se fija? Esos son los que verdaderamente son creados a la imagen del Creador. ¿Ya? Esos son diríamos, los verdaderos hombres creados a la imagen y semejanza de Dios. Porque estos sí que no van a pecar más, son a la imagen de Dios. Eso fue el viernes cuando son creados, cuando son resucitados, según el texto, ustedes lo pueden leer en Mateo, Mateo 27, dice claramente que ellos fueron resucitados el viernes y el sábado, obviamente, ellos pasaron solamente la noche durmiendo para ser informados de lo que había sucedido y después Cristo resucita al amanecer del sábado y disfruta el día con los santos resucitados. En la creación fue el primer día en realidad que reposó, porque Cristo o sea, Adán fue creado a la última hora del sábado, entonces obviamente quizá pasó durmiendo en la noche, y Cristo después disfruta con Adán el primer día que fue el de Adán en realidad fue un día sábado, ¿te fijas? Interesante, interesante. Bueno, sigamos. Ahí está analizando cada tema, disculpen, no lo había visto. Lo leímos muy chiquitito. ¿Ya? Bueno, y que seguimos avanzando después, y ahí descubrimos que, ya lo vimos esto, también lo vimos, ya.
¿Ya? Hasta aquí faltan algunas cositas que interesantes. Ya, aquí lo tenía en las presentaciones en español, que no lo usé en inglés. El primer día de la primera semana de la cuenta del Homer era de gran importancia porque coincidía con la fiesta de las primicias, ¿cierto? Donde se tenía que expresar gratitud hacia Dios y a los pobres, recordando apartar para ellos una fracción de lo recibido de la mano de Dios. Por lo tanto, ese día tenía en realidad una cuádruple importancia para el pueblo judío, porque era el primer día de la cuenta del Homer, el segundo día de los panes sin levadura, el día de las primicias, que había Mesías, gratitud a Dios, y el día para apartar de lo recibido de la mano de Dios para darlo a los pobres. Por eso que era tan importante el día Mía Sabatón, porque ahí se pactaba y la iglesia, como le interesaba reunir recursos, lo consideraba el día más importante, porque en ese día ellos tenían el pacto de la gente, ¿cierto? Por eso lo pasó a ser el día más importante para los dirigentes también. Pero en sí, el día anterior, el Mía Sabatón, había caído el sábado semanal, tendríamos el día anterior al día sabatón, ¿cierto? Había caído un sábado semanal, por lo tanto tendríamos un punto adicional. El día era un día doble espera, el día era un día donde se celebraba la cena del Abdalá, también costumbre judía de alargar el sábado semanal con una cena en el día domingo, después de la puesta de sol del sábado. ¿Se fija? Que todavía lo practican en Israel. Por todas estas razones es que ese día se lo llamaba con un nombre especial, que en griego era Mía Sabatón, para referirse al primer día del primer sábado, o el primer día de la cuenta del Homer, digamos. Entonces, repasemos los conceptos. Entonces, la Pascua, el día 14, panes y levadura, el día primer día, el día 15, segundo día, el día 16, día de las primicias, primer día de los sábados, el tercer día es el día 17, segundo día de los sábados, ¿cierto? Estamos hablando del mes de Nisan. El día de las primicias, entonces, el 16 de Nisan, día de las ofrendas Mesías, primer día de los sábados. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, una mejor traducción de Corintios, ya lo vimos, cada primer día de los sábados de la cuenta del Homer, era lo que debería decir. Y la palabra griega sabatón debe traducirse como, que está en plural, se escribe igual en lenguaje occidental, por lo que, para evitar confusiones, la palabra en plural la llamaremos sabatones, porque en realidad sale en plural, ¿ya? Pero el singular es este. El plural es este, con una B, W y B al final. ¿Ya? Eso es en griego. ¿Ya? Bueno, ¿y qué pasa? Revisamos toda la literatura, perdón, toda la literatura del Antiguo Testamento en griego y los libros apócrifos inclusive, y encontramos que la palabra sabatón solo se utiliza para referirse al día sábado semanal o al día de expiación, pero en ninguna parte se traduce como semana, porque luego dicen, no, que el primer día de la semana, nada que ver, es solamente para el sábado semanal o ceremonial. La palabra mía sabatones se refiere al primer día ritual de la fiesta del Homer, entonces. Esta frase corresponde a un hebraísmo, ¿cierto? Que viene de lo que yo les explicaba, la frase de Hat Shabbat. El día judío comienza al atardecer, entonces Hat Shabbat, mía sabatón, se inicia al atardecer del viernes, para que quede claro. En Hechos se nos dice, 27, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ya. Bueno, ese evento dicen algunos que sucedió un día sabatón, pero y se puede demostrar que en realidad no es así porque en realidad era un día ton sabatón, distinto. ¿Y por qué se lo contradeciría el evento? Vamos a dejar de compartir. La verdad es que esto lo tengo bien desarrollado en otra presentación que la compartí con ustedes, pero la quiero presentar la próxima semana cuando la perfeccione. ¿Ya? Volvamos entonces. Aquí estamos, perdón. No sé si hay alguna pregunta en relación a este tema. Es un poco denso, pero la demostración final de la resurrección de Cristo el sábado va a ser un programa especial que lo vamos a hacer la próxima semana, porque tengo que preparar el tema. Lo estuve presentando en la semana a, eh, a Miguel, creo que fue claro, Miguel con Ámbar, que está aquí, ¿cierto? Le presenté y fue bien recibido,
pero le faltan detalles que quiero perfeccionarlos y que están muy bien en la presentación en inglés, pero lamentablemente no lo puedo hacer en inglés con ustedes. Yo podría irles traduciendo así, pero sería complicado. Dígame, ¿alguna pregunta? Jorge, una consulta. Dígame. Cuando cae un sábado, séptimo día, ¿cierto? Cuando coincide con el calendario que es justo día séptimo, cuando comienza la ¿Ya? semana y el primer día del mes, día lunes primero. ¿Se celebraba alguna fiesta especial ahí? ¿Era un día especial el séptimo? ¿El mes? ¿El séptimo ¿Día día del mes, dices sábado, tú? día séptimo? No, no, Sí, había un no. mes que coincidía cada cierto tiempo. Sí, a veces puede coincidir que algún mes coincida con el día 7 que caiga sábado, pero no, Sábado, correcto. no hay ninguna relación de celebración relacionada con eso. No, Eso quería contar. Ya, no, solamente el sábado semanal se celebra, pero en forma sagrada, porque es un pedido de Dios personal que no tiene que ver con pecado del hombre ni nada. Eso fue establecido seguramente en el cielo, porque la Biblia enseña que en el cielo vamos a ir guardando el sábado. Entonces, tiene que ver con eso. Pero en relación a otro tipo de conexión con el mes, no. Los meses tienen que ver más que nada con el control del año. ¿Ya? Y de hecho, hubo un cambio ahí. Antiguamente, lo que yo pude deducir, y se demuestra, porque de acuerdo con el relato bíblico, el año antes duraba, yo lo mostré en algunos de los programas anteriores, el año duraba 360 días. ¿Ya? Y se demuestra por lo que es la narración que la Biblia hace del libro, en el libro de Génesis, cuando habla de la narración del diluvio. Porque exactamente 150 días habían pasado y eran 5 meses. 5 por 3 15, o sea, 5 por 30 150. Y resulta que si hubiese sido que usaban el calendario hebreo actual, habría tenido una diferencia de varios días, porque no calzan los meses. Pero 170, 150 días exactamente demuestra que antes había un periodo de 30 días cada mes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué alteró el universo? ¿Qué alteró el ciclo de la Tierra en relación a, a su supuesta traslación alrededor del Sol? Fue entonces lo que demuestra que en realidad, o las constelaciones que se mueven alrededor de la Tierra, que es lo que yo les demostraba, eso demuestra que hubo una modificación de velocidades producto de quizás de la masa que se extrajo de la Tierra o algo. Acuérdense que los movimientos son relativos. Me, si yo me muevo más lento de lo que me movía antes, entonces altero también la mecánica del general, digamos. Entonces eso es interesante considerarlo. Bueno, eso es. No sé si hay alguna otra pregunta. En el fondo, lo que vivimos hoy día tiene que ver con la importancia de poder eh, abrirse a traducir bien las escrituras, a entenderla bien en su contexto, porque se desprenden muchos errores que yo creo que también incluso pudo haber habido manos enguantadas, como dicen, para modificar ciertos criterios y tratar de consolidar el día domingo. Pero no es hoy día acción de la iglesia más popular, producto de que a ellos, dado la costumbre de protestante de guardar el día domingo, a ellos les acomoda mucho el hecho de que los protestantes guarden el domingo, porque reconocen que la iglesia ha hecho caso a una decisión arbitraria por la iglesia. Y por lo tanto, si ellos aceptan el domingo, que no tienen justificación para... De hecho, la Iglesia Católica a mí me va a premiar por demostrar que en realidad no hay justificación alguna para que ellos guarden el domingo, los protestantes, digo. Porque solamente es por una imposición y porque reconocen en el fondo la autoridad católica, ¿entiendes? Como cabeza de la Iglesia cristiana. Entonces, eso es. Y nosotros sabemos que eso va a ser justamente el dilema al final, que va a quedar todo esto aclarado. De hecho, con los teólogos, cuando analicen este tema que estoy viendo yo, tanto cristianos como católicos, van a quedar convencidos, 100%, sin lugar a dudas, de que en realidad la resurrección de Cristo no justifica
¿cierto? Guardar el domingo porque Cristo no resucita el domingo, ¿cierto? Entonces, pero la iglesia, cuando reconozca todo esto, va a darse cuenta que en realidad la única decisión arbitraria de guardar el domingo es porque la iglesia lo ha determinado así, ¿ya? Eso es lo que viene después, eh, etcétera. Hablemos de otra cosa, por ejemplo, para terminar el tema, hablemos de lo que está pasando hoy día. Sabemos que hay rumores de guerras, ¿cierto? Y algunos piensan que estos rumores de guerras pueden dar resultados fatales para lo que viene dentro de poco. Sabemos que eh, Trump ganó las elecciones, ¿cierto? Limpiamente. Me contaron por ahí de que Elon Musk gastó como 150 millones de dólares para evitar cualquier fraude. Eso es lo que hizo que Trump ganara, porque no se atrevieron porque estaba el control duplicado, entonces no pudieron hacer fraude. Es un misterio porque antes, en las elecciones pasadas, fue mucho mayor la cantidad de votantes que los de ahora. Se dice, ¿pero cómo? Ah, porque seguramente hubieron muchos votos falsos. Sabemos que en la noche eso, eso se revirtió. Todos íbamos viendo que ganaba Trump y de repente gana Biden. Y menos todavía cuando siempre los gobernantes se duplican en su diríamos, periodo electoral. Ellos normalmente se duplican. Hay muy pocos que han solamente gobernado un periodo. Caso de Trump, era evidente que lo iba a lograr porque lo había hecho muy bien, a pesar de toda la antipropaganda que tenía. Sin embargo, perdió y todos se habíamos extrañado. Incluso votaron más por Trump en esa oportunidad, pero los que votaron mucho más por Biden, qué raro que hubiesen votado más ahora, antes y hoy día que hicieron mucha más publicidad, no votaran. Bueno, es que Kamala Harris a lo mejor no tiene tanta tirada, que empiezan a explicar, pero no, la mayoría dicen no, eso es evidencia de que hubo fraude en las elecciones pasadas. Ahora no lo pudieron hacer. Lo que afortunadamente, entonces, ¿qué pasa? Trump ha prometido que va a acabar con el Estado profundo, que va a acabar con los líderes corruptos que hay, y que va a acabar con todo, y hoy día tiene el poder absoluto. ¿Por qué? Porque no tan solo ganó en las elecciones, sino que también ganó en el Senado, ganó en la Cámara de Representantes, ganó en todo. Entonces, tiene poder absoluto, incluso en los jueces. Tiene 6 jueces republicanos contra 3 jueces demócratas. Entonces, como tiene control absoluto, va a poder hacer y deshacer como le antoje. Eso es bueno para los cristianos, bueno para los planes nuestros, pero muy malo para los globalistas que sabemos que van a sufrir persecución, encarcelamientos, etcétera. La Biblia dice, enseña de que viene una especie de redada, cierto masacre, en la cual son todos atrapados. Y ellos, para evitar eso, están ahora empecinados en propiciar la guerra. Se avisa por todos lados de que en realidad están haciendo esfuerzos notables para iniciar una guerra o un conflicto y provocar la guerra. Una de las cosas que están haciendo es que le están mandando o autorizando a Ucrania para que use misiles de largo alcance.